Bien, ¿cuál es el tema que nos ocupa hoy en arqueología? Que tenía que habernos ocupado la semana pasada. La arqueología y el público. ¿Por qué es tan importante hablar de la arqueología con el público? Sí, se realizan para las personas. Y acá en este punto quiero hacer un alto, ¿verdad? Y quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes vinieron a la expo? Muy bien, uno, después, muy bien, dos. Después les voy a decir por qué estoy preguntando eso. Ah, bueno, vos no. Y sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les pregunto quiénes vinieron a la expo? Porque en la parte de Itaipú hubo algo súper interesante. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Qué sabe? No, no, no. Itaipú. No. ¿Una zona de qué? Claro. Mirta Alfonso. Mirta Alfonso. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué mostraba? El de los pájaros creo que es de Yaceneta Daisy. El de Itaipú que yo estoy diciendo era un espacio preparado, así con arena, ¿verdad? Y con objetos de cerámica mostrando cómo sería una excavación arqueológica, ¿verdad? Que está orientada para niños, más que nada. Súper interesante porque mostraba todas las huellitas, todas las excavaciones, supuestamente. Entonces, ¿qué está haciendo la arqueología ahí? ¿Qué hace? Está mostrando al público, está tratando de atraer al público, porque si es que no hay público para arqueología, ¿hay razón de ser? No, no hay razón de ser. Entonces, muestra cómo se trabaja. A mí me encantó, porque estaba, como te digo, orientada para niños. Espectacular estuvo. ¿Verdad? Y a los niños que les gusta, a los niños les gusta experimentar. Los niños, yo siempre digo, son pequeños científicos. ¿Verdad? Los que tienen niños alrededor se van a dar cuenta de que hablo. ¿Por qué? Porque te van a preguntar por qué. Hasta que vos te canses, te arte, vos ya no quieres más responder por qué, pero él te sigue preguntando por qué. ¿Verdad? Y por otro lado, hay una curiosidad. ¿Y cómo nace el científico? El científico nace con curiosidad. Preguntando, preguntando, constantemente. ¿Verdad? Hasta que, a ver, le satisfaga, esté de acuerdo, sea convincente tu respuesta. Si no convence tu respuesta, te van a seguir preguntando. Entonces, por eso pregunté quién fue ahí Taipu. A mí me gustó, personalmente. Yo me fui con mi hijo. Bien. Empezamos entonces con las preguntas en este espacio. ¿Por qué las personas queremos conocer nuestro pasado? ¿Por qué ustedes quieren conocer su pasado? Por curioso, para saber nuestros orígenes. ¿Qué más? Muy bien, ¿verdad? ¿Por qué estamos acá? El cómo, muy bien. Entonces, esas son preguntas, preguntas que te puede responder de alguna forma la arqueología. Sabemos nosotros, la arqueología acá en este espacio la tratamos como ciencia y nuestra ciencia auxiliar es la historia, no se olviden nunca. Bien, ¿quién posee el pasado? ¿Y quién debería poseer el pasado? Y ahí apuntamos ya hacia los museos. Muy bien. ¿Y debería poseer el pasado?
Todos deberíamos poseer, muy bien. ¿Y podemos todos poseer nuestro pasado? Qué pregunta, era tan filosófica a las 7:30 de la tarde. Exactamente, ¿verdad? Y vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Se puede conocer el pasado a través de los objetos que van siendo mostrados por la arqueología? Muy bien. Si alguien te explica, va a ser más fácil. Ojo, ¿verdad? Siempre miramos hacia un objeto y decimos, no tengo ni idea para qué funciona. Pero si tiene así un cartelito por lo menos ahí al lado, decimos, bueno, claro, decimos, Y podemos hacer volar nuestra imaginación también, ¿verdad? Si te va describiendo, por lo menos. Bien. Entonces, sabemos que tiempo atrás, por nuestra unidad 3 específicamente, sabemos que antes las sociedades más avanzadas tenían un dominio económico y político que le otorgaba un derecho. ¿Cuál era ese derecho? El de adquirir y excavar los yacimientos en casi todo el mundo. Por eso es que hablamos nosotros en esa unidad 3 de cómo nace la arqueología. ¿Se acuerdan de nuestra historia de la arqueología? ¿Cómo era al inicio? Allá por los años 1700 aproximadamente. ¿Qué hacían los reyes? Iban, excavaban y llevaban los objetos. Llevaban los objetos y nadie le decía nada, ¿verdad? Nadie se quejaba, nadie ponía digamos, una queja internacional, nada. Y sabemos que así se nutrieron muchos de los museos, museos mundialmente famosos estamos hablando. No estamos hablando de cualquier museo, hablamos de los museos mundialmente famosos y no solamente Inglaterra, Estados Unidos, con el Smithsonian, por ejemplo, también, ¿verdad? En Francia, el Louvre, muy bien, ¿verdad? Pero cuestiones arqueológicas específicas, yo te hablo de el de Inglaterra, el de Alemania, ¿verdad? Y el de Estados Unidos, de esos tres, por sobre todo. Después hablamos que desde la Segunda Guerra Mundial, las naciones independientes empiezan por intentar o ansiaban descubrir el propio pasado que tenían y, ejercer o tratar de ejercer el control sobre sus objetos, ¿verdad? Sobre su patrimonio, lo que denominamos patrimonio. Entonces, aquí hay otra pregunta disparadora. ¿Se han de devolver las antigüedades adquiridas por los museos durante la época colonial a sus países de origen? ¿O ya no? No. ¿Por qué? Excelente. Me gustó tu respuesta, Alexander. Me gustó, con mucho fundamento. Muy bien. Ujú. Me es muy interesante porque yo te cuento que hace unos años Grecia requirió sus partes del Partenón que están en Inglaterra. Y hubo una pelea bastante grande. Creo que devolvió, pero devolvió solo una parte, no devolvió toda la porción que tiene, ¿verdad? A Grecia. Pero fueron años de lucha, ¿eh? Años te estoy hablando. Y eso fue hace cuestión de unos años nada más. Las cariátides, claro.
Mm, es posible. Pobre las cariátides. Imagínate todo el viaje que hicieron las pobres. Mm, claro, claro que tiene que ver. ¿Verdad? Que van de aquí para allá. Hacia- Sí, 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 claro. Son cosas que de repente cuando se destruye ustedes saben que no hay forma de reparar, o sea, no hay forma de volver a un estado original. ¿Verdad? Se destruye y desaparece. Y después ya lo tenemos por documentos. ¿Eh? A veces, claro. Ay, Dios mío. Bueno, sí. Pero, pero a ver, para gente que trabaja en los museos o, qué sé yo, en otro lugar, no puede ocurrir un accidente. ¿Entendés? Sencillo, no puede. No sé si vieron ustedes en el Coliseo Romano, ya hubo dos casos hace poquito tiempo que firman con sus nombres y el nombre de sus novias así en el Coliseo. Yo le quiero, no puedo decir acá porque se va a quedar grabado lo que pienso, pero bueno, seguro que ustedes ya lo imaginan, ¿verdad? De igual forma, estaban viendo para multarles, creo que hasta $20,000, no sé qué. Por, es que es poco para destruir una obra que no va a poder ser reparada. ¿Cómo reparas? Cuando escriben ahí con, no sé con qué estaban escribiendo, no es cuchilla, pero así como una cuña o algo, un llave, bueno, no hay forma de reparar eso. Bueno. Bien, seguimos entonces con Lord Elgin. ¿Quién fue Lord Elgin? Bueno, él fue el que llevó las piezas del Partenón, ¿verdad? Y están desde 1939 expuestas en una sala que está especialmente habilitada dentro del Museo Británico de Londres. ¿Cómo se llama? Mármoles del Gin. Esos son los que les estoy diciendo, las estructuras así tan grandes, son como obras pictóricas, parecen pinturas, ¿verdad? Y que dice, sin embargo, el argumento del museo, porque pide Grecia de vuelta, ¿verdad? Es que la ley británica prohíbe expresamente que sus regentes enajenen los artículos a su cargo. Existe entonces un profundo debate sobre lo que se tenía que haber hecho con los mármoles. El gobierno griego considera que deberían devolverse a Atenas para poder exponerse en el museo que ellos tienen, el Museo de la Acrópolis, así se llama. Bueno, de aquí se sacó y estos son los mármoles del Gin. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora quiero hacer esto un ratito. Voy a cerrar este. Bueno, este es el catálogo que tienen ellos en línea. Ok, Spanish. Perdón, tenía que ser en inglés. Y estos son algunos de las cosas que tienen en línea, es decir, los objetos subidos en línea nada más. Después tienen, por supuesto, horarios y mucho más para que vayan a ver de manera presencial, ¿verdad? Alguien si se anima a irse hasta allá. Pero no está todo expuesto, por supuesto, sino dónde está la magia, ¿verdad? Y tienen muchas cosas. Y es simpático porque yo busqué, de hecho, los mármoles del Gin y no me sale.
No me sale bajo ningún aspecto. Supongo que o lo habrán devuelto o directamente no está en línea para poder ver. Todas piezas arqueológicas, ¿se dan cuenta? Y se dan cuenta que hay bastante, ¿no? Que por ejemplo ya no veo. Bien. Hablamos también del Museo de la Acrópolis. Fue premiada hace poco, en el 2017, por ahí. Children's Wish. Vamos al español. A ver. Solamente algunas le voy a mostrar, no le voy a mostrar toda la página, porque si no, no vamos a terminar ni mañana, ¿verdad? Bueno, y así son algunos de los museos que tienen ya sus objetos en línea, ¿verdad? Bien. Hablamos del Museo de Berlín. ¿Qué tiene el Museo de Berlín? Tiene el busto de Nefertiti. ¿Nefertiti de dónde es? De Egipto. Muy bien. Hablamos de Alfred Mausolei, que hablamos en capítulos anteriores también, ¿verdad? Y hablamos del Museo de Londres, en donde hay muchos tesoros, dice, de la época imperial maya, de las cuales se apropió Maudslay en la década de 1880. ¿Se acuerdan que les dije que tenía un montón de volúmenes Maudslay? Creo que tres, cuatro o muchos más sobre los yacimientos arqueológicos en México. Entonces, decimos que es indudable que hay argumentos convincentes para la restitución de objetos de significado religioso o cultural. Todos los objetos de la civilización minoica, por ejemplo, están en el Museo de Heracleion en Creta. Entonces, ¿es mejor que estos objetos estén en su país de origen o es mejor dispersarlos por el mundo para que otras personas también puedan verlos? La respuesta es un poco compleja, complicada. ¿Por qué? Porque justamente lo que dijo Alexander, podemos devolver, ¿cierto? Pero ese país tiene la posibilidad de mantener ese objeto devuelto o no. Si no tiene, ¿para qué devolverlo? Por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto, o sea, Estados Unidos es uno de los países que no tiene ningún problema en poner los recursos que se necesitan para poder hacer una arqueología de emergencia. Y arqueología de emergencia te puede llegar a costar 500, 600 millones de dólares. Y ellos ponen la plata, ¿verdad? Estados Unidos pone. Arqueología de emergencia es cuando corre riesgo el yacimiento arqueológico. Puede ser riesgo de derrumbe, puede ser riesgo porque van a construir alguna cosa. Entonces, arqueología de emergencia es trabajar sobre ese yacimiento ahora, en el momento, rápido, que haya resultado, que haya publicaciones sobre eso rápido para poder proteger ese yacimiento. Eso es una arqueología de emergencia. Bueno.
Este es un ejemplo del Museo de Heracleón. Entonces, si hablamos de prehistoria, ustedes saben que la arqueología también abarca la prehistoria y abarca muchísimo más, por supuesto, ¿verdad? No es grave. ¿Por qué no es grave en el caso de la prehistoria? Porque no hay conocimiento escrito directo, no hay nada escrito. Entonces, no hay problema. Ahora, cuando tenemos una época histórica y conocemos las creencias religiosas de las personas, sí. ¿Por qué? Porque le tenemos y ponemos como ejemplo a egipcios, a chinos y demás que no querían perturbar a sus muertos. Por ende, no hay que tocar la tumba del muerto. ¿No les parece? ¿Y qué es lo que hace la arqueología? Arqueología, uno es, no voy a decirse de sus trabajos, pero sí, una de las finalidades es justamente tocar las tumbas también, porque lo hacían, ¿verdad? La cuestión entonces de excavación, y lo siguen haciendo, sobre todo, no sé si arqueólogos, pero sí la gente que está interesada en robar cosas de las tumbas, que ustedes saben, de repente hay cosas valiosas, se roba, o me vas a decir que nunca escuchaste que se robó cosas de la tumba de los Recoleta, por ponerte un ejemplo. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces decimos, es un ladrón. Sin embargo, es un trabajo para arqueología, te cuento. ¿Qué hace arqueología? Arqueología excava. Obviamente no te excava la tumba, decimos nosotros nos cavamos la tumba porque está en un cementerio. ¿Y qué se hacía entonces con, a ver, las urnas funerarias? ¿No es acaso tocarle al muerto? ¿Por qué se llaman funerarios? ¿Verdad? Se toca. Bien, entonces esta cuestión de excavación puede ser compleja. El proceso de producción de conocimiento arqueológico incluye una larga secuencia de actividades que comienza con trabajos de campo y culmina con publicación y divulgación de resultados obtenidos. Ustedes saben siempre que ese es el punto final del arqueólogo. Los indios americanos son los que se quejaron de manera enérgica. ¿Por qué? Porque justamente ahí en Estados Unidos es donde más se trabaja la arqueología, uno de los países que más trabaja la arqueología. Entonces se convierte por momentos en focos de protesta, ¿verdad? Se oponen a nuevas excavaciones. Y el ejemplo que les presento, que es el de los indios Chumash, que se negaron, o negaron los científicos, poder excavar y retirar los restos de sus antepasados que estaban calculados en unos 9000 años. Salieron a luz por la erosión que hubo de un acantilado de la isla de Santa Rosa, pero a ellos no les interesaba conocer nada, querían que sus muertos reposen ahí, por eso es que ellos, por una cuestión cultural, por supuesto, ¿verdad? Entonces, por eso no se tocó. Dice que prefieren ver los huesos destruidos, según las leyes de la naturaleza. La solución entonces ante ciertos problemas que puedan surgir es el compromiso, la colaboración y yo diría un poco que también la aceptación, ¿verdad? Vos tenés que aceptar lo que esa cultura decide. Entonces, la Universidad de Stanford, la American Museum of Natural History y la Smithsonian Institution devolvieron restos óseos y objetos conocidos. ¿Conocen ustedes la Smithsonian? Ujú. Después, hoy en día es uno de los más grandes en Estados Unidos. A ver, si podemos.
Ok. Para que tengan una idea. Porque es un conjunto en realidad, no es solamente un museo, es un conjunto de museos que están en distintos lugares de Estados Unidos. ¿Escucharon hablar alguna vez? Esta es una de las más grandes que hay. ¿Verdad? Y de hecho tiene muchísimos documentos, no solamente arqueológicos, les estoy hablando de muchísimos documentos también, libros que se hicieron en diferentes partes del mundo y también de Paraguay. Paraguay tiene muchísimos libros de política, por ejemplo. ¿Verdad? Que te descuidas y ni nosotros tenemos, ellos tienen en su biblioteca. Así de manera rapidita nomás les muestro para que tengan una idea de lo que hay. Bien, seguimos. Entonces, en algunos casos se mejoran las relaciones, también hay que decir que hay tensiones y algunos arqueólogos han sido amenazados hasta de muerte como ladrones de tumbas. Bueno, el uso del pasado va más allá de quién posee qué, ya que hay temas ideológicos y económicos de por medio. Tenemos el caso de Israel, en donde se habla de una ideología nacional y por supuesto también hablamos de un turismo. Me van a decir que arqueología no puede hacer turismo, ¿verdad? ¿Quién me puede dar un ejemplo de turismo arqueológico? Egipto mismo, sí. Tenemos el complejo, ruina jesuítica, puede ser. ¿Por qué no? Machu Picchu, genial, excelente. Y sí, súper bien. ¿Perdón? Pompeya, claro. ¿Qué hace Pompeya? El, el que es, el que es turista, y escúchenme bien, ¿verdad? Y sin despreciarle a nadie ni nada. Quiero nomás que me escuchen bien. El que es turista, ¿dónde va a visitar? ¿O qué va a visitar? ¿Solamente las playas? No, ¿verdad? No, el que es turista, el que es extranjero y el paraguayo, ¿por qué no? También le quiero poner yo al paraguayito, ¿verdad? Que va a otro país y va y conoce, quiere saber sobre la historia. ¿Y dónde nos vamos nosotros para conocer sobre la historia de un país? Nos vamos a los museos, ¿verdad? ¿Y los museos qué hacen? Exponen objetos. Esos objetos, ¿quiénes los trajeron? Los trajeron los arqueólogos. Sencillo, simple. Bien, entonces en el caso de Israel tenemos la ideología nacional y el turismo, la excavación en los 60 en la fortaleza de Masada que resucitó la historia de la resistencia de los judíos contra los romanos en el 73, ya después de Cristo, y de cómo eligieron el suicidio en masa antes que la rendición. Es un símbolo de desafío, pero también de orgullo y es un centro turístico. La mayoría de las naciones del mundo reconocen que es deber del Estado, del gobierno, tener algún tipo de política para la conservación. Y esto se aplica específicamente a los restos arqueológicos. ¿Cuáles son los niveles de conservación arqueológica? La recogida de información que ya sabemos, ¿verdad? Reconocer, registrar todos los yacimientos y las zonas pertinentes y la conservación, porque no es solamente registrar, es también conservar ese yacimiento. ¿Qué haces cuando descubrís? Decir, ay, qué lindo, ¿verdad? Se queda acá. No, se tiene que mantener, en teoría. Entonces, ¿cuáles son los agentes de destrucción para los yacimientos arqueológicos? La construcción,
Acá dice de carreteras, pero no precisamente de carreteras nomás. Asunción misma. ¿Qué es lo que se está construyendo tanto en Asunción? ¿Quién me puede decir? ¿Me puede responder? ¿Qué ven ustedes? Puede ser uno. ¿Qué más? Costanera Sur, muy bien. ¿Qué más? Y todo eso que me están mencionando ustedes no afecta a la arqueología. Sí, igualito, ¿verdad? Ay, qué vergüenza. Angana que nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Cómo pensamos de los políticos y de toda esta gente? Porque en realidad un poco de cultura nomás hay que tener. Y aparte de cultura, por supuesto, presupuesto. Obviamente, no podemos hablar de arqueología sin presupuesto. Eso yo le dije el primer día, ¿verdad? Y lo sigo sosteniendo. Entonces, por eso decimos construcción de carreteras, pero no solamente carreteras, no es solamente caminos lo que se construyen edificios, se construyen estaciones de servicio, se construyen casas. ¿Y será que se hace un estudio? Y si hay un estudio, ¿dónde está ese estudio? En el Ministerio de Obras Públicas. ¿Será? ¿Se divulga? ¿Verdad? ¿O no? Pues yo honestamente no conozco. Conté que suelo buscar cosas relacionadas a arqueología, pero no suelo encontrar. ¿Verdad? Y la intensificación agrícola, por otro lado, por supuesto. Entonces, en varios países, citamos solamente Estados Unidos, Gran Bretaña y demás, hay programas específicos de gestión de recursos culturales que localiza y registra yacimientos. Un archivo arqueológico nacional nunca va a estar completo. ¿Por qué nunca va a estar completo? Porque siempre se descubren yacimientos. Obviamente se van a descubrir esos yacimientos si es que se trabaja constantemente. Si no se trabaja, por supuesto, no se va a descubrirlo nada, ¿verdad? Sencillo. Bien. Entonces, la situación de cada país es única. Entonces no podemos decir Paraguay es igual a otro país. Tiene las mismas amenazas. Ustedes saben lo que es un análisis FODA, ¿verdad? Muy bien. Entonces, se hace un estudio, ¿verdad? En un lugar específico. Estos gastos son muy altos y ahí es donde vos tenés toda la maravilla, ¿verdad? De arqueología espectacular, qué lindo todo. Cuando pisas tierra, cuando te dicen no hay recursos, no se puede hacer, ¿verdad? Porque no hay recursos o se recortan los recursos, ¿verdad? Estos gastos entonces pueden ser muy altos, por eso les digo, en el caso de Inglaterra llega a 70 millones de dólares, dice. En el caso de Estados Unidos puede llegar a 10 veces más. Entonces, 70 por 10, ¿cuánto es? 100 millones de dólares estamos hablando. En un caso de arqueología de urgencia o de emergencia, como les dije hace rato. En Japón se registraron 6.200 yacimientos como destruidos o expuestos. Hablamos también de los daños del saqueo. Lo producen los excavadores furtivos, los que están interesados en encontrar un objeto que puedan vender de valor, incluso en yacimientos protegidos por ley. Y hablamos de un caso de Luigi Perticarari. ¿Quién fue Luigi Perticarari? Fue un ladrón de Tarquinia que publicó las memorias en 1986 y dice que no se disculpa por el tráfico que hizo y que posee más conocimiento que ningún arqueólogo de primera mano de las tumbas etruscas. Saqueó 4.000 tumbas fechadas en los siglos 8 y 3 a.C. y jamás se disculpó, por supuesto, por el tráfico. Bueno, hoy en día ya los museos se niegan a comprar objetos sin garantía sólida, es decir, ustedes saben que tiene que tener un certificado, ¿verdad? Que demuestre la originalidad del objeto. Y obtener ese certificado no es fácil.
En Egipto ponemos un ejemplo de deterioro de monumentos por la combinación de las sales de la piedra de construcción y la humedad que tiene el terreno y el aire. Los yacimientos egipcios al aire libre son vulnerables por el rocío que se condensa con las piedras durante las noches frías, disolviendo las sales de superficie. Ese rocío se evapora durante el día y la nueva formación de cristales de sales produce su deterioro y la rotura. Entonces, el arqueólogo, ¿cuál es el deber del arqueólogo? Explicar el qué hacen y el por qué lo hacen, ¿verdad? A través de la publicación y la difusión de descubrimientos, de manera que otros investigadores dispongan los resultados y el público pueda disfrutarlo y comprenderlo, y no solamente en arqueología. Si vamos al caso, cuestiones de investigación. Investigación, podemos hablar de diferentes investigaciones, pero nos centramos en filosofía. Filosofía tiene 6 carreras. Las 6 carreras tienen un trabajo de fin de grado que es obligatorio que el alumno presente, defienda y, por supuesto, una de las copias de las tesinas quede en biblioteca. ¿Para qué les parece que esa copia debe quedar en biblioteca? Para otro que le interese, porque obviamente nosotros somos personas que no a todos nos va a interesar los mismos temas. O me van a decir ustedes 20 alumnos, solamente un tema les interesa. Cada uno tiene sus, digamos, sus temas, ¿verdad? Sus temas predilectos. Y dicen, bueno, me gusta más esto, historia colonial, a mí me gusta más historia independiente, a mí me gusta más los jesuitas, a mí me gusta más la presidencia. Entonces, van viendo qué temas relacionados hay. ¿Qué les puede servir? Porque saben ustedes que un trabajo de fin de grado es hacer una investigación, ¿verdad? Y un aporte. No se olviden nunca. Lo más importante de este trabajo de fin de grado es el aporte que da. Entonces, se habla de publicar o fracasar. Los excavadores tienen la obligación de registrar hallazgos y publicarlos rápidamente, ¿verdad? La no publicación es una forma de robo, porque es un mal uso del dinero. Se le da pues dinero para eso. Y la ocultación de información. Algunos arqueólogos esconden los hallazgos que consideran de su propiedad científica y ahí caen en ese error, porque en realidad nada es de nadie, ¿verdad? Puede ser un trabajo que esté investigando hace 10, 20, 30, 40 años, pero no es su tema. Es ahí donde caen muchos y dicen, es mi tema. Yo trabajé. Genial, pero el tema lo puede trabajar cualquiera, ¿verdad? Algunos arqueólogos entonces esconden hallazgos que consideran de su propiedad científica, evitando que los colegas accedan al material o publiquen investigaciones relacionadas con el yacimiento. Y aquí hablamos de Paraguay específicamente. Paraguay tenemos una ley que es la 5621 de protección del patrimonio cultural del 12 de julio del 2016. Desde la página de la Secretaría Nacional de Cultura se tiene una lista de museos en Paraguay que son 65, pero 75 iba a decir, 65 en total. ¿Cuáles son las que yo les menciono? Solamente las que son museos arqueológicos y que tenemos 3. El arqueológico y etnográfico Guido Boyani, que honestamente no sé si sigue abierto, porque estaba cerrado. No sé si volvió a abrir. El Museo de Itaipú, que es arqueológico, y el Museo Etnográfico Doctor Andrés Barbero, que es museo arqueológico y etnográfico también, ¿verdad? Ah, y el de Guido Boyani, porque ese hace rato que no está abierto. No sé si volvieron a abrir. Hace años te hablo. Bueno, no. No, eso sí. Arte sacro, seguro. Ujú. Sí, yo me centré solamente en los arqueológicos, específicamente, como nuestra materia nos ocupa de arqueología. Y podemos ver otros museos, por supuesto, ¿verdad? Que no sean solamente de arqueología. De hecho, creo que uno de los pocos museos que tiene biblioteca, no sé, el Museo del Barro creo que tiene biblioteca también, pero el Museo Etnográfico de Andrés Barbero es el que tiene biblioteca, sí o sí, ¿verdad? Y tiene una biblioteca súper interesante, súper completa, con respecto a lo que es arqueología, con respecto a lo que es etnohistoria o etnografía, a lo que es historia universal, historia del Paraguay.
Cosas que en ningún otro lugar van a encontrar, lo van a encontrar en el Museo Andrés Barbero. Y las revistas, ni hablemos de la cantidad de revistas que hay. Suplemento antropológico, estudios paraguayos, la revista de sociología, que ya desapareció ahora, ¿verdad? Una de las más completas la tiene, las colecciones más completas la tiene el museo, ¿verdad? Y por supuesto en la parte de varios, ¿verdad? La B corta. Hay muchísimos, del Turing, por ejemplo, y revistas sobre educación. Y bueno, si hablamos de bibliotecas, podemos hablar también de la academia. La academia tiene 6 bibliotecas juntas, ¿vale? Entonces, hay material para investigar, hay. Hay que tener tiempo, ¿no? Pero hay. Bueno, bien, ¿cuál es el propósito fundamental de la arqueología? Debe ser el de proporcionar a la gente en general una mejor comprensión del pasado humano y ser hábiles para exposiciones, libros, programas de televisión y museos. Pero no todos están preparados para esto. Muy bien.